Muy bien, tal como lo estábamos anunciando hace un ratito nada más, comenzamos este primer encuentro de este año 2025 de Hablemos de Turismo. Programa nacido allí por hace muchos años. Respecto a eso ya le vamos a contar. Pero bueno, nos acompaña aquí en la mesa de trabajo nuestro equipo que está compuesto por José Carlos Sansone, por Darío Scarficia y nuestro entrevistado, Antonio Sánchez. Ya damos comienzo a este encuentro que lo vamos a estar haciendo todos los miércoles para que usted lo pueda no solamente escuchar, sino también verlos directamente por nuestro streaming. Bueno, arrancamos con José Carlos. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, Sergio Daniel Cadelli. Muy bien. Yo le diría que use el microfonito. Alguno, no sé, que le guste, el que le guste. ¿Cuál es? Me lo puso lejos, por eso. No importa, use el que quiera, no hay problema. Necesito micrófono. Sí, ahí Bueno, está, ahí lo escucho perfectamente. Y los ahora amigos vamos también. llegando. Ahí vamos ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos una gran alegría porque retomamos otra vez el programa Hablemos de Turismo. Un programa que lo veníamos trayendo con mucha creatividad, pero bueno, el tema de la crisis económica y lo que fue la pandemia, tuvimos que parar y retomar ahora en un momento difícil, pero con mucha energía, con mucho optimismo y en los momentos difíciles que nos toca vivir, hacer un programa realmente que sea una comunicación, una difusión y una promoción sobre el turismo de Guaymallén, que muchos se preguntan qué tiene Guaymallén como atractivo turístico o qué tiene Guaymallén para el turismo. Entonces, en este programa nosotros queremos ir miércoles a miércoles contando qué atractivo y qué actividades y eventos vamos a estar realizando en la agenda turística cultural que tenemos. Vamos a tener entrevistas con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo de municipio, gobierno, y vamos a tratar de traer también legisladores de nivel nacional. También queremos entrevistar a los empresarios, a los emprendedores que están luchando en Guaymallén y están aportando ideas creativas ante esta situación de crisis que vive el turismo. Y sin ir más lejos, también vamos a apuntar a todo lo que es el turismo deportivo y todo lo que tiene que ver también con el turismo rural y el enoturismo. Así que bueno, tenemos muchas cosas para informar, para brindar y para contagiar en aquellas empresas familiares que quieran innovar en materia de turismo, y la Cámara también ha propuesto ahora en esta nueva renovación lo que es su marca turística, que es Guaymallén, el origen de Mendoza y Metrópolis Argentina del turismo cultural latinoamericano. En breve sería eso. Ya a medida que avancemos vamos a ir contando detalles, inquietudes y también todas las novedades que vamos a empezar a difundir desde Guaymallén hacia la provincia de Mendoza. Muy bien, perfecto. También le vamos a contar en este programa, que es el inicio de este año de justamente Hablemos de Turismo, un poco cómo nace, por ejemplo, la Cámara de Turismo de Guaymallén, cuáles son los proyectos, lo último que se vivió, que muchos medios estuvieron publicando sobre esta presentación que se hizo en Guaymallén, en el Consejo Deliberante. Pero bueno, no vamos a adelantarnos a los temas, ¿sí? Sino vamos a ir un poco, porque creo que llega el momento, por eso le voy a dar el paso nuevamente a usted, José Carlos, para que hablemos un poco de cómo nació la idea de la Cámara de Turismo, por qué nació la Cámara justamente y en qué año fue el inicio de esta actividad. Así que, bueno, le paso el micrófono, presenta al entrevistado, que es Antonio Sánchez, que va a comentar. Hoy día es un lujo, Sí. en este inicio de programa, poder traer al socio fundador de la Cámara, Antonio Sánchez, que nosotros lo consideramos el maestro de la dirigencia empresarial.
Él siempre ha estado al lado de los jóvenes y también al lado de los más grandes para llevarnos en esa senda de creación y lo que tiene que ver con el turismo cultural. Es una persona intelectual y tiene una experiencia muy grande en todo lo que es el campo de la dirigencia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en este inicio del programa Hablemos de Turismo. Bueno, buenas noches, estamos muy bien y gracias por la invitación. Bueno, para historiar un poco el nacimiento de la Cámara de Turismo Guaymallén, esto corría el año 2001, que no fue fácil 2001, era muy problemático, y fue una invitación que hizo el municipio de Guaymallén en ese entonces, y nos convocó a todos los empresarios, dueños de camping o cabaña, al 6º piso de la municipalidad de Guaymallén. Ahí se nos informó cuál ellos tenían una idea, un proyecto de crear una cámara de turismo, pero ellos mismos manifestaban que consideraban que ellos solo no lo podían hacer sin la colaboración de los privados. Antonio, te hago una intervención y te hago una pregunta. En ese momento no sabíamos qué es lo que era una cámara de turismo, no teníamos como empresarios privados eso de estar unidos. Habíamos sentido la palabra de la Cámara de Turismo, pero no sabíamos cuál era la actividad en esta nueva asociación jurídica que teníamos que conformar. No, es así, no se tenía ni idea y de cómo conformarla y después cómo llevarla adelante. Esto llevó con el tiempo, el municipio con buen criterio hizo para que conformáramos la Cámara y una vez que entre todos los que estábamos en esas reuniones se armó la presidencia, se armó el consejo directivo, ellos se apartaron de alguna manera para que los privados fueran los que llevaran adelante esto. Y esto fue muy importante porque se empezaron a elaborar no solo los estatutos, sino los proyectos de trabajo y que se fueran desarrollando hacia adelante en el futuro. Sí, la verdad que eso en ese momento que veníamos con una tristeza de lo que fue la crisis del 2001, cómo despertó la imaginación y la creatividad de los empresarios para empezar a realizar eventos y entender que teníamos que defender el destino. Bueno, acá hay una cosa muy importante. Más allá de los momentos difíciles que se estaban viviendo, se utilizó mucho la inteligencia y el ingenio para seguir adelante. Tal así que la Cámara de Turismo no se quedó quieta acá en la provincia. Estuvimos en eventos como la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, de la Rural. También estuvimos en el Hotel Panamericano, también en reuniones, en una galería de la calle Florida, en Buenos Aires. Bueno, hicimos muchas exposiciones en todos lados, como Cámara de Turismo, y esto fue muy interesante porque tuvimos bastante repercusión hacia el futuro. El empresario empezó a entender que trabajando de manera socioestratégica entre establecimientos podíamos empezar a atraer a turistas a nivel nacional y a nivel internacional en ese momento. Pero por supuesto, esto se fue manifestando porque prácticamente todos pusieron en internet sus direcciones, sus comodidades. Claro, llegaban las nuevas herramientas. Las nuevas herramientas y llegaba todo eso y que nos fue favoreciendo a todos en lo que nosotros estábamos trabajando. Yo me acuerdo que en ese momento no teníamos visibilidad si no teníamos una página de internet, si no teníamos para mostrar el establecimiento en los portales de internet. Sí, no éramos pocos los que teníamos internet en ese momento, no todos teníamos esa comodidad. Pero fue importante la inclusión en este sistema porque ahí fue como una explosión a través de la Cámara para la mayoría de nosotros. Y la verdad que nos hicimos grandes, no sé si recordás o nos podés contar la anécdota de esa exposición, esa feria de turismo que organizamos para hacer el lanzamiento de la presentación ya constituida de la Cámara de Turismo de Guaymallén en lo que fue la Bodega del 900. Sí, la Bodega 900 fue un evento muy importante. Ahí puedo nombrar algunos establecimientos que estaban Caluz Codá, estaba ahí mismo el Sauce, había muchos campings, muchos hoteles y todos estábamos ahí mancomunados y fue una reunión muy importante esa.
Era la primera vez que teníamos una conferencia de prensa frente a periodistas y era todo un desafío de estar dentro de los negocios trabajando, empezar a salir y presentarnos como dirigentes empresariales del turismo. Bueno, creo que fue una de las pocas veces que algunos partes del periodismo, que prestó atención a lo que nosotros estábamos haciendo. Y estuvieron bastante conformes y se publicitó bastante en ese momento lo que se había hecho. Bien, ¿y cómo ves ahora esa situación del 2001 comparado o haciendo una analogía con esta nueva crisis? ¿Considerás que es mucho más fuerte que aquella y cómo nos encuentra a nosotros de manera, con la experiencia de estos 25 años casi, después de aquel gran desafío, enfrentar esta nueva aventura que tenemos ahora por delante? No, no. La del 2001 fue fuerte, pero esta que estamos viviendo es más que fuerte, es casi terminal en algunos aspectos. Por eso yo creo que es importante no bajar los brazos y seguir reactivando todo esto. Estos momentos son donde tenemos que estar más unidos que nunca, más allá de la diferencia que podamos tener de ideas, pero la idea hay que volcarlas en un conjunto para poder seguir adelante. Sí, indudablemente es diferente porque no es solo una crisis económica la que estamos viviendo, también estamos frente a una crisis política. En aquel momento vos relatabas que el municipio había sido el anfitrión para conformar esta institución que logró crecer y logró madurar. Ahora, a diferencia, no vemos desde el Ejecutivo o desde el Legislativo ordenanzas de ordenanzas turísticas que permitan aliviar la carga impositiva que tenemos y la promoción turística para poder capturar turistas que lleguen a Guaymallén. Bueno, en ese entonces el municipio, si bien fue el gestor realmente de la creación de la Cámara de Turismo, aunque lo dejó después en manos de los privados, pero no se desentendió en absolutamente nada en esto. Siempre estuvo en contacto con lo que se necesitaba, lo que se podía hacer, qué estábamos haciendo, y en lo que ellos podían aportar, aportaban. Yo como un detalle de esa colaboración para la promoción turística, recuerdo el informador turístico que estaba enfrente, o sea, en el Parque de la Virgen, enfrente del monumento de la Virgen, la manera que ese informador turístico empezó a trabajar y bueno, cómo empezamos a recepcionar turistas y la capacitación que tenían los informadores, cómo iban llegando a los hoteles y a las agencias de turismo en ese momento. Sí, sí, así, ese informador fue muy importante porque era la entrada a Mendoza y ahí, a ver, habría que hacer una separación. Vienen Mendoza, vienen a Capital y acá se paraban por informador y se sabían conocer que en Guaymallén era bastante importante y no solo Capital. Esto fue el boom que tuvimos que tener nosotros acá en ese momento. Ahí teníamos nuestro amigo, el ideólogo del programa Hablemos de Turismo, el periodista Gilberto Paz, que era una persona muy entendida, rápidamente sabía cómo atender al turista y mostrarle los atractivos. Se había encargado de hacer todo un reconto de los mejores atractivos y un relevamiento de los establecimientos que estaban habilitados y motivó a otros establecimientos a que recibieran turistas. Pero por supuesto, pero muchísimo, habían granjas, habían de todo, habían establecimientos rurales que se podían ir a pernoctar, a comer, elegir su fruta o comida que querían de la chacra, y eso era para el turista, venir de afuera era muy importante, era muy importante. Yo me acuerdo que Gilberto Paz, también con la directora de turismo, como vos anunciaste recién, la colaboración del municipio, no solo desde el Ejecutivo, sino también de los directores de Turismo y Cultura, de cómo logramos diseñar lo que se llamó la ruta agroalimentaria, lo que era para mostrar lo que era el turismo rural y también lo que era el turismo cultural con la ruta de toda la parte patrimonial de Guaymallén. Sí, sí, todo un circuito turístico, un circuito de visita, y algunos circuitos se llegaron a hacer, que fueron importantes, pero habían establecimientos que desconocíamos totalmente.
es totalmente, eso es desconocer totalmente lo que tenía Guaymallén, y es lo que tratamos de rescatar lo que teníamos y lo que está, y seguir adelante. Yo recuerdo que día a día iban apareciendo nuevos atractivos que nosotros no teníamos existencia en el radar, o como hoteleros o como operadores de turismo, cuando nos preguntaba el turista a dónde podía ver o dónde podía visitar, y de ahí, en esa unión, en esa conformación de la Cámara, empezamos a conocernos, empezamos a ver la identidad que teníamos como destino turístico y como marca dentro de lo que es el nivel nacional e internacional. Sí, es así, es así. Eso se empezó a conocer, se empezó a difundir y bueno, eso fue muy importante para Guaymallén. Bueno, Antonio, y ahora retomemos con el tema de la situación que tenemos ahora, que es un momento muy difícil, por lo que hablábamos de la alta carga impositiva y por la baja demanda de turistas y sin duda también por la falta de promoción turística desde nivel provincial y nivel municipal, fundamentalmente, que creemos que no consideran que el turismo nacional, el turismo internacional puede empezar a habitar los terruños de Guaymallén, lo ven solamente como un turismo municipal, parecería. Y bueno, fundamentalmente, cómo hemos empezado a trabajar de otra manera con respecto al empresario turístico, en la responsabilidad que debe tomar ahora con los proyectos de ordenanza municipal. Bueno, yo creo que se ha empezado bien, y a pesar de los momentos que estamos viviendo, pero hay que tener en cuenta que, fijarse que en todas partes del país están esforzándose el sector turístico, está haciendo iniciativas para poder recuperar el turismo. Y acá en Mendoza, acá en Guaymallén especialmente, es lo que se está haciendo, y se ha presentado proyectos al municipio, que es muy importante, que bueno, que no soy yo en este caso el que lo tengo que especificar, sino serán algunos de ustedes de la comisión. Bueno, muy bien. Gracias, Antonio, por tus palabras y por este recuento, ¿no? Del nacimiento y por ser uno de los socios fundadores de la Cámara de Turismo aquí de este departamento tan lindo que es Guaymallén. Bueno, ahora vamos a continuar porque esto no queda acá. Vamos a hacer la última parte, para decirlo de alguna manera, entrando en el último bloque del programa. Hablamos un poco, que seguramente Carlos va a ser el pie para que Darío pueda contar, aquello que se vivió hace unos días atrás, allí en el Consejo Deliberante de Guaymallén, donde se hizo una presentación en la banca del vecino con respecto justamente a esta necesidad de urgencia de solucionar lo que ocurre en el turismo en el departamento de Guaymallén. José Carlos, no sé. Bueno, la verdad que logramos desde la Cámara presentar por segunda vez el primer proyecto de ordenanza. Fue presentado hace 10, 15 años y ahora vimos la necesidad de ir por un desafío mayor. Diseñamos un proyecto de paquete de ordenanza, el cual tiene 3 pilares fundamentales. El primero, la declaración de emergencia turística. El segundo tiene que ver con un plan inteligente de reactivación turística. Y el tercero, un programa de alivio, incentivo y condonación de deudas a contribuyentes que hoy día están imposibilitados de pedir financiamiento porque los pocos empresarios, es un 33% que quedan en la comuna de Guaymallén y están en terapia intensiva con muchas deudas y se les hace imposible poder pedir préstamo. Entonces se ha presentado un proyecto para reactivar el turismo. Y bueno, tuvimos una presentación que realmente ha sido histórica, porque es la primera vez que la Cámara de Turismo de Guaymallén presenta un proyecto con ordenanzas turísticas, que hoy día las ordenanzas nos asfixian y no nos dejan trabajar ante la baja demanda de turistas, se nos hace muy pesado. Bueno, ahí presentamos un proyecto interesante a los señores concejales y bueno, me gustaría que el nuevo integrante del equipo de Hablemos de Turismo, Darío Escarficia,
nos cuente él cómo vivió esa experiencia desde lo que fue el palco del Honorable Consejo Deliberante. Ahí está, muy bien. Darío, dale, todo tuyo. ¿Cómo viviste? ¿Cómo fue la sensación? Bueno, buenas noches, primero que nada. Esto arranca un poquito antes de la presentación en la banca del ciudadano, en la banca ciudadana, porque empezamos a entrevistar a otros colegas para ver cuál es la situación real, porque también presentamos el proyecto en base a situaciones reales y no guiándonos por noticias, por la moda de que el turismo está mal, o bueno, cómo se maneja hoy el mundo de la política. Se hizo un relevamiento puerta a puerta con los empresarios y con los distintos establecimientos para conocer si solamente los eran un poquito los que estábamos mal, y ahí nos dimos cuenta. Y ahí nos dimos cuenta que realidad. Casi todos estamos mal, incluidos no solamente hoteleros, también algunas agencias de turismo y restaurantes también. Hay gente que ha invertido muchos años llevamos en esto, y bueno, en algún momento, si bien el municipio en el pasado colaboró, todo se fue rompiendo con los años, sobre todo cuando empezó la evaluación y empezó a venir el turismo extranjero y las relaciones se rompieron. Por una falsa idea de que nos estábamos llenando de plata, entonces nos subían los impuestos como locos. A pesar de esto, estos 2 últimos años hemos tenido fuerte aumento, a pesar que venimos de una pandemia que nos dejó en el piso. Sí, y con unos aumentos del 100%, 120%, bueno, es una cosa de locos. Y bueno, cuando se presentó cuando se presentó el proyecto, terminamos juntándonos aproximadamente 20 colegas y nos tocó el palco en el primer piso. Lo interesante de todo esto es que uno podía ver todo el consejo y bueno, la presentación fue muy buena porque fue muy clara y concreta, explicando también desde una situación real de lo que estamos viviendo. Entonces para nosotros fue muy emocionante, más de uno teníamos un nudo en la garganta porque ante todo esto tenemos mucha impotencia y bueno, la gente se emocionó y lo que me llamó la atención sobre todo que todos estuvieron atentos al proyecto. A la exposición que hicimos sobre lo que fue la actividad turística de Guaymallén, lo que es la industria turística y sobre todo también todo lo que tiene que ser el desarrollo y crecimiento de la actividad para mejorar la economía de Guaymallén. Exactamente. Yo creo que no han escuchado, nosotros tenemos 15 minutos para presentar el proyecto y bueno, es un proyecto muy largo porque son tres patas las que se toman de trabajo y no nos cortaron el tiempo, pudimos presentarlo todo a pesar de que nos extendimos. Así que creo que ha sido muy interesante para todos, sobre todo para ellos que creo que han entendido la realidad que estamos pasando en este momento. Sí, la verdad que se sorprendieron porque si bien no tenemos experiencia como legisladores, pudimos diseñar un proyecto concretamente para solucionar las necesidades que tiene el turismo, sí, para destrabarlo y dejarlo volar. Sí, yo creo que en realidad no se esperaban que fuéramos a presentar algo tan completo. Yo creo que ellos esperaban, como hacen la mayoría de los vecinos, a veces quejas, y no, presentamos un proyecto de trabajo donde el Estado y el privado tienen que ir de la mano, no se puede ni el uno ni el otro, por separado vamos a lograr nada. Por eso fuimos a contarle la triste realidad y la solución para poder reactivar el turismo en Guaymallén. Exactamente. Yo creo que vamos por buen camino, así que veremos ahora en las próximas
en los próximos streaming a ver las visitas que tenemos y ahí se va a poner mucho más interesante. Así vamos a ir al Consejo Deliberante, nos vamos a animar a ir a la legislatura provincial porque Totalmente. ATM nos tiene el cogote. Sí, sí. Bien, próximamente, como se decía, próximamente más información. Bien, vamos llegando al final del encuentro de los miércoles, de esto que es Hablemos de Turismo, hoy presentando la realidad de lo que se está viviendo aquí en nuestra parte que nos toca, que es el departamento de Guaymallén. Bien, volveremos, si Dios lo permite, próximo miércoles con otra emisión más.